esta noche está en la nota dura María de la Luz Estrada. Ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Gracias por estar esta noche por acá. Y está también Anayeli Pérez Garrido, y es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Buenas noches, gracias por estar por acá. La verdad es que esta plática la pensamos muy bien antes de cuando estábamos planeando el programa, porque desafortunadamente he tenido la posibilidad de hablar con usted, María de la Luz Estrada, en diferentes momentos. Recuerdo la última vez que hablamos fue del caso de Valeria, la niña de 11 años en Nesa, que fue violada y asesinada en una combi. Y recuerdo muy bien sus palabras cuando me dijo, el problema es que hay muchas Valerias y ahora supongo hay muchas Maras. Diario se violenta a la mujer, diario llegamos a este extremo de feminicidio, diario llegan los reportes y diario es una lucha constante para tratar de convencer a las autoridades que le den el lugar y la importancia al feminicidio. Empecemos tal vez con el tema de Mara. ¿Qué decir, María de la Luz Estrada? ¿Qué le llamó la atención de este caso y qué revisar? Bueno, primero, como organizaciones defensoras de derechos humanos, estamos indignadas, preocupadas, porque este caso revela lo que hemos venido denunciando, donde la autoridad no está, por un lado nosotras hablamos cómo se están dando las concesiones en el transporte público. Valeria vuelve, el caso de María es el mismo reflejo de Valeria, una combi, en este caso era una combi en la cual se decía que todo el mundo desconocía, los dueños o empresarios también del transporte público argumentaron lo mismo que estamos escuchando hoy de la empresa Cabify. Entonces, a mí me preocupa porque va más allá de un protocolo de seguridad. Tendríamos que investigar, si no están vinculados, se tendría que investigar de fondo cómo están trabajando y primero investigar como una línea de investigación el tema de la trata de personas. Es un modo operandi. Desaparecen, si no hubieran encontrado esos videos los familiares, seguro se hubiera dicho, pues ella la bajaron, no sabemos qué pasa. Entonces es una misma situación donde no se investigan, no se buscan a las mujeres, no se inicia una investigación de fondo, es la familia la que lo denuncia públicamente. Y lo que me preocupa es que hoy, como vemos, solo lo vincularon a proceso sobre la cuestión del delito de privación de libertad. ¿Y por qué no de feminicidio si la autoridad ya había dicho y había planteado todo lo que había sido, que la había encontrado, que la había asesinado en un hotel, en fin, muchas cosas que no son claras, pero que tampoco, y hay que revisar cómo está la carpeta de investigación hasta el momento. Sí, se repite otra vez este sistema nebuloso, no tan claro, de por qué. Confuso, exactamente. Anayeli Pérez, ¿qué decir de este caso de Mara, específicamente en el tema de cómo se comportó tal vez la Fiscalía y cómo debió de haberse comportado? Bueno, en primer lugar hay un cuestionamiento sobre las actuaciones que tiene que realizar la Fiscalía y las autoridades en coordinación respecto a la búsqueda inmediata de personas. Es uno de los puntos que se han señalado cuando se contextualiza o se identifica un contexto de desaparición en las entidades donde se ha solicitado la alerta de violencia de género que no cuentan con un protocolo o con el protocolo ALBA, o que este no está actualizado, que no hay mecanismos de búsqueda inmediata, y estos mecanismos incluyen coordinación también con policías municipales, estatales, para realmente salir a buscar, ¿no? Que además confunden mucho la búsqueda de la investigación y muchas ocasiones quieren supeditar la búsqueda a una carpeta de investigación que no necesariamente debe cumplir con las mismas formalidades. La búsqueda es una cuestión inmediata de acciones y de coordinación, que desde que en el caso de Mara y en muchos otros hemos visto una respuesta pues no diligente, porque no reaccionan inmediatamente. Eso en cuanto a la búsqueda. Y en el tema de investigación, pues justamente el caso de Mara, como muchos otros de feminicidio, pues tienen que estar sustentados en pruebas científicas que justamente sostengan esas hipótesis que sale la autoridad a decir de manera adelantada, y que ahora, digamos, hay contradicciones
actuaciones severas que a nosotras como ciudadanas pues nos preocupa. Otra cosa importante son las líneas de investigación que se tienen que abrir. En el caso, digamos, entre más hipótesis salgan, pues más líneas de investigación tienen que aclarar, porque esto pues puede no estar relacionado con un caso como un hecho aislado, sino que incluso hay algunos patrones que también tendría que estar relacionando, identificando con otros casos y con otras dinámicas delictivas, ¿no? Ok. ¿Qué decir, María de la Luz Estrada, de esta respuesta por parte de Cabify y también por parte del gobierno? ¿La solución está en quitarles la licencia a este tipo de servicios de transporte? Pues yo creo que se procede con una investigación. O sea, porque aquí todo el mundo se exonera. En el inicio dijeron, bueno, es una responsabilidad de una persona, no la podemos controlar. Claro que es su obligación, es tu empresa. Tú tienes que cuidar, la gente paga por seguridad. Entonces la gente debe estar en conciencia de que tomar este tipo de transporte no es seguro, porque la empresa no se hace responsable, porque no sabemos con quién estamos, es una inseguridad total. Entonces a mí me preocupa un poco la respuesta de no entender que la inseguridad, las mujeres toman transportes privados porque estamos teniendo niñas que desaparecen y jamás volvemos a verlas. Tenemos muchas niñas desaparecidas. Simplemente en el estado de Puebla tienen más de 700 mujeres desaparecidas en 4 años, donde no sabemos qué pasó. Si ya las encontraron vivas o muertas, o pasó en el caso de Mara, qué papel están jugando el tema del transporte público, porque el problema del transporte público no es el primer caso, lo vuelvo a reiterar, el transporte público no se ve, no se revisan cómo están dando las concesiones a quienes y porque están poniendo en riesgo a la ciudadanía. A mí el caso me llama la atención porque digo, bueno, ya investigaron cómo están procediendo estos tipos, si hay otros casos, porque se habla hoy mucho de los casos que han abusado sexualmente, cuántos casos hay, este tipo de transporte. Creo que no se ha hecho ninguna investigación y es lo que debe de proceder inmediatamente, investigar y realmente deslindar a la empresa si realmente no sabía del tipo de gente que está contratando o lo sabe, porque realmente hoy nos llamó la atención de que no se vinculaba el tema del feminicidio. Entonces no vincularon a proceso el tema de feminicidio, entonces hay otros que pudieron haber cometido este delito. Es unas cosas que se abren y que tendrán que mostrarlo en la investigación. Anayeli Pérez, ¿de qué tamaño es el problema del feminicidio en este país? Porque lo relevante es esto, lo relevante es decirle al público que es una epidemia la violencia contra las mujeres, en todos los sentidos. Llegamos, por supuesto, al feminicidio como el extremo, lo peor, la privación de la vida. Pero los niveles de violencia son miles al día incluso, los distintos niveles de violencia. ¿De qué tamaño es en México esto? Bueno, tenemos décadas denunciando el feminicidio como la muerte violencia por razones de género, muerte violenta de mujeres por razones de género, que ha transitado por diferentes etapas de resistencia por parte de las autoridades. Primero negarlo, ¿no? Después tipificarlo, pero no acreditarlo. El día de hoy salió la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a decir que los feminicidios van a la baja, cuando en realidad los casos de muertes violentas de mujeres por razones de género van en incremento, ¿no? O sea, es como el maquillar las cifras constantemente y negar una problemática que, digamos, en lugar de tomar acciones específicas, sustentadas en el análisis, en la multidisciplinariedad, digamos, hay una negativa y creen que con eso se soluciona el problema. Entonces, el tema de feminicidio, que es la culminación de la vida de las mujeres y que está aparejada de otros contextos, digamos, la violencia familiar, que no previenen, ¿no? O sea, en los estados no otorgan órdenes de protección y digamos que es la violencia, entre comillas, más sencilla de identificar y de prevenir, pues no lo hacen, y cuando tenemos ya los casos en investigación encontramos inconsistencias severas, pérdida de evidencia, falta de cadena custodia, incluso dictámenes contradictorios, y ahora también relacionada con conductas cada vez más complejas, como es la trata de personas, la desaparición de las niñas y mujeres, y ante este incremento de la criminalidad, de los recursos con los que cuentan, la autoridad cada vez más impune y más deficiente y más corrupta también, ¿no? ¿Funciona la alerta de género? ¿Funciona la alerta de género, María de la Luz Estrada? ¿Hay resultados tangibles? Yo te diría que sí.
¿Por qué? Porque la alerta de género es un mecanismo, primero, para visibilizar que estamos teniendo un problema grave de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, simplemente a su vida y su integridad. Las alertas se han pedido en 25 estados del país, se han decretado en 11 estados, ¿no? Por mencionarte algún estado de México, Morelos, Michoacán, Sinaloa. ¿Y qué ha venido a hacer la alerta de género? Han venido a visibilizar que ni lo mínimo en política pública el Estado está haciendo en materia de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué vino a hacer? No hay bancos de datos, yo decía. ¿Cómo es posible que desde el 2007 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia mandata la obligatoriedad de tener registros, bancos de datos? Hasta el día de hoy, la alerta les pide el banco de datos porque no lo tienen las autoridades. Mucho menos van a tener una política criminal y preventiva contra los feminicidios. Entonces, para nosotros la alerta nos ha ayudado a visibilizar un problema. Falta todavía seguir trabajando este mecanismo que puede ser mucho más efectivo si focalizamos una investigación. Las investigaciones tienen que ser focalizadas. Si dices que en Puebla es el problema de que no se investigan los asesinatos ni las desapariciones, de eso se tiene que tener un equipo de expertos para que las recomendaciones sean las adecuadas, las que requiere Puebla. Porque en Puebla se dijo, cumplió con las recomendaciones. El problema, seguíamos viendo a diario asesinadas y hoy el tema de las desaparecidas, que es un problema grave en el estado de Puebla. Tal vez es la pregunta que se han hecho desde hace muchísimo tiempo, pero en esta semana y para empezar este lunes les pido una reflexión. Tal vez, Anayeli, ¿por qué se sigue matando a mujeres en este país? Bueno, es la pregunta más complicada. O sea, el día de ayer con la marcha, pues había mucha indignación. En lo personal también no tenemos una respuesta de por qué tanto odio hacia las mujeres, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras vidas, hacia nuestras libertades. Vivimos en una cultura machista que el Estado mantiene, ¿no? Que no está haciendo ni tomando en serio esta violencia feminicida como un problema que cualquier Estado democrático y desarrollado tomaría por la gravedad de la situación. No es posible que estén asesinando y desapareciendo a las mujeres, me incluyo obviamente, y a nuestras niñas de este país, y que no pase absolutamente nada, y que la autoridad, contrario a dar una respuesta eficiente, contundente, siempre trata de maquillar, de decir no pasa, pero bueno, aquí no es tan grave, es más grave en el otro estado. O sea, siempre hay una negativa, una minimización de la violencia, y además un tema grave de impunidad y de impunidad funcional, porque no solamente es la falta de sanción a esa violencia, sino la falta de sanción a los servidores públicos que por omisión, por negligencia, por corrupción, están obstaculizando el acceso a la justicia y no están tomando acciones idóneas, ¿no? ¿Por qué se sigue matando a las mujeres, María de Luz Estrada? Porque no se ha tomado en serio el problema de la discriminación y que la cultura machista mata a las mujeres. Entonces no se toma en serio, todo lo que se hace es superficial. Creamos políticas públicas que nunca llegan a las mujeres, leyes que no protegen, se gastan recursos, pero no están tocando el fondo del problema, que estamos hablando de una cultura que discrimina y de un patrón de impunidad que la legitima. La hace que siga existiendo. Es decir, ustedes escucharon los primeros comentarios de Lesbi, acuérdense los comentarios hoy de Mara, que eran porque se iban, eran porque ellas eran responsables de andar en la noche, en borrachas. Hay un desprecio, una forma de desacreditar a las mujeres sin conocer que tenemos derecho las mujeres a salir libremente, a tomarte una copa, a salir libremente, a irte a una fiesta, y nadie tiene por qué privarte de la vida ni privarte de tu libertad. Entonces a las mujeres siempre se nos cuestiona, pero quien nos desaparece, quien nos asesina son hombres, y a los hombres quien los matan son otros hombres. Para mí esto es muy, muy delicado, porque 7 mujeres diario se asesinan en nuestro país. Más de 1000 mujeres son asesinadas en la mitad del país. Nosotras vemos que solo el 25% se investiga como feminicidio. ¿Qué mensaje mandamos? Pues que aquí en México te pueden matar, a fin no se investiga.
Con dinero, vemos cuando los asesinos tienen dinero, no los podemos procesar. ¿Por qué? Porque se encubren, se protegen, hay una violencia institucional. Y también quiero decir una cosa, las religiones también han contribuido a seguir protegiendo una cultura machista. ¿Por qué? Porque están diciendo que las mujeres deben dedicarse a cuidar a los hijos, estar solo en sus casas. Todo lo que se ha generado es responsabilidad nuestra. Cuando es a partir, tenemos datos de ONU Mujeres, que a partir del 2007 hubo un repunte. Hay estados que, como Nuevo León, hasta el 400% aumentaron los asesinatos de mujeres. En el Distrito Federal, en los últimos 8 meses, el 100% se han incrementado asesinatos de mujeres. ¿Y qué dice la autoridad? Lo minimizan, que van a la baja. Claro, van a la baja porque no están investigando los feminicidios, porque las mujeres, los casos los tenemos mal investigados. La mínima cadena de custodia que tienen que hacer para las evidencias fundamentales en un asesinato se pierden. ¿Y qué pasa? No podemos vincular a proceso a los asesinos o se nos escapan. Entonces, a mí me parece muy preocupante porque es una cultura que legitima, que castiga a las mujeres, sí, y que favorece esta cultura machista que condena la vida de las mujeres. Absolutamente. Y el tema es, no podemos verlo como el asesinato de mujeres ajenas. Yo creo que uno de los comentarios es ese. Parece que la gente muchas veces piensa que su hija, su madre, su hermana están alejadas de esto, cuando en realidad, vaya, es cuestión de suerte en este país que te toque un asesino. Qué dura plática, pero qué importante tenerlas y qué importante su voz, más en esta semana, más en estos días. Sabemos que su lucha no es de semanas, no es de días, sino es constante. Y empezaba justamente esta plática diciendo por las Valerias que desafortunadamente están, por las Maras que desafortunadamente están. Por supuesto, gracias María de la Luz Estrada, gracias a Nayeli Pérez Garrido, ambas del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Pero yo quisiera hacer un llamado en verdad a la ciudadanía. Yo estoy preocupada porque hace 2 meses fue el caso de Valeria. Sí. ¿Qué pasó? Que igual vean el modo operandi. Un hombre viola, mata a una joven, se hace un escándalo. El supuesto suicidio, la jueza determina que pues ya no hay causa, cierran ya, los padres ya no apelan, jamás se hizo ninguna investigación en la empresa del transporte de las combis. Esta ruta 40. No me acuerdo de la ruta, pero no pasa nada. ¿Y qué vuelve a pasar? Que Mara es otro caso, otro transporte privado, donde la madre le dice a la hija: es el más seguro, haz ABC para que llegue segura a tu casa. ¿Y qué pasa? Que volvemos a encontrar que yo lo que quiero pedir es que este caso, nosotras como observatorio vamos a estar vigilantes de este proceso, estemos o no, como sociedad estamos obligadas a vigilar qué va a pasar, porque este juicio es público y tenemos que ver cómo está investigando el caso, este caso que ha indignado y que debe de tomar a la reflexión que queremos una investigación de fondo donde tengamos a los responsables en la cárcel y que realmente tengamos la claridad qué pasó. Y si es necesario que la empresa que está, que no solamente es de protocolo, va más allá de investigar qué tipo de personal está, claro, y en qué está involucrado, que está poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Bueno, pues ese es el posicionamiento muy claro. Gracias de verdad por haber estado esta noche con nosotros. De verdad le agradezco. María de la Luz Estrada y a Nayeli Pérez Garrido. Gracias del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Vamos con otro tema.